Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona muchísimo estar aquí con ustedes una vez más. Y hoy tenemos un tema jugoso, de esos que nos encantan en el mundo del chismecito y las noticias de farándula. Prepárense porque la cosa está que arde y el drama está servido. Hoy vamos a sumergirnos en un lío, un enredo, un auténtico terremoto en el mundo de las telenovelas turcas, y concretamente en el mundo de uno de nuestros galanes favoritos, sí, hablamos de Can Yaman. Y no solo eso, porque en esta historia también está involucrada la bellísima Demet Özdemir. ¿Recuerdan a la parejita explosiva de Erken Cikus? Pues prepárense porque el tema de hoy los va a dejar boquiabiertos. Ya sé. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué hizo Can Yaman? ¿Por qué Demet Özdemir tiene razón? Tranquilos que les voy a contar todo con pelos y señales. Les prometo que no se van a aburrir, porque la historia está llena de giros inesperados, rumores, confusiones y por supuesto, mucho chisme. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y síganme en esta aventura. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal. Es muy importante para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo, y así no se perderán ningún detalle de las noticias de sus estrellas favoritas. ¿Listos? Empecemos. Todo comenzó con una serie de declaraciones, rumores y especulaciones que se propagaron como un incendio en redes sociales y medios de comunicación turcos. Como saben, Can Yaman es una figura muy mediática, y cualquier movimiento suyo genera revuelo, desde un cambio de look hasta un nuevo proyecto. Pero en esta ocasión, la situación se salió de control, escalando a niveles que pocos anticiparon. ¿La razón? Un supuesto malentendido, una confusión, bueno, ya verán. El caldo de cultivo ya estaba preparado. La popularidad de Erken Cikus había sido arrolladora, catapultando a Can y Demet a la cima del estrellato. La química entre ellos en la pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas de los fans, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La expectación sobre su vida personal, sobre si el romance de la pantalla se trasladaría a la vida real, era constante. Y como suele suceder, la presión mediática y las expectativas del público son el terreno perfecto para los malentendidos y las controversias. Al parecer Can Yaman en una entrevista, o quizás en alguna publicación en sus redes sociales, hizo unos comentarios que fueron interpretados de diferentes maneras. Algunas personas entendieron que estaba hablando sobre su relación con Demet Özdemir, y que, de alguna forma, estaba menospreciando su trabajo o incluso criticándola. Imagínense el escándalo. Un rumor, una insinuación, y el huracán se desata. Enseguida, las redes sociales se encendieron. Los fans de Demet Özdemir, que habían visto en ella a una figura de admirable profesionalismo y carisma, se volcaron en su defensa, acusando a Can Yaman de ser poco respetuoso, de no valorar el trabajo de su compañera, y de, en cierta manera, desmerecer el éxito de Erken Cikus. Comenzaron a circular mensajes de apoyo a Demet, hashtags que pedían respeto, y acusaciones directas a Can. Las plataformas digitales se convirtieron en un campo de batalla virtual. Por otro lado, los seguidores de Can, que lo ven como un actor talentoso y carismático, intentaban justificarlo, argumentando que se trataba de un malentendido, una mala interpretación de sus palabras. Afirmaban que se trataba de una campaña en su contra, orquestada por los medios de comunicación o por los fans de Demet, que buscaban crear polémica donde no la había. La división entre los fans se hizo evidente y la situación se polarizó. La situación se puso tan tensa que inevitablemente la prensa del corazón turca, siempre ávida de noticias jugosas y titulares sensacionalistas, se hizo eco de la noticia. Los periódicos y revistas, que viven de generar tráfico y captar la atención del público, empezaron a publicar artículos con titulares llamativos, diseñados para provocar y generar más debate. Los titulares eran tan llamativos como engañosos: Can Yaman confunde a todos, Demet Özdemir tiene razón, el escándalo que sacude a Erken Cikus, o el mundo de las revistas explota. Vaya manera de avivar el fuego. La prensa, alimentando la controversia, la hizo crecer. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Can Yaman? Bueno, aquí es donde entramos en la zona gris, la zona de la interpretación, donde la verdad se diluye y la manipulación puede florecer. La información precisa sobre las palabras de Can es esquiva. No hay una transcripción exacta, una cita textual, que aclare el asunto.
Lo que sabemos es lo que se ha filtrado, lo que se ha interpretado, lo que se ha manipulado. Según algunos medios que se basaron en fuentes anónimas y en supuestos entendidos en el tema, Khan habría hablado sobre la dificultad de trabajar CEO. Demet Özdemir, insinuando que ella no era una actriz profesional, que era propensa a los desplantes o que tenía actitudes problemáticas en el set de grabación. Se hablaba de roces, de tensiones, de desencuentros entre los actores, que habrían dificultado la dinámica de trabajo y que habrían afectado el rendimiento del equipo. El drama estaba servido. Otros, en cambio, afirmaban que Khan se había referido a diferencias creativas, a la presión que sentían en aquella época, debido a la gran popularidad de la serie y a la incesante atención mediática. Según esta versión, no había ninguna mala intención, solo la manifestación de las dificultades propias de un rodaje largo, con un equipo numeroso, y con una presión externa considerable. Se argumentaba que la relación entre Khan y Demet era buena, que se habían apoyado mutuamente durante la grabación, y que cualquier comentario negativo era una tergiversación de sus palabras. La verdad, amigos, es que es muy difícil saber la verdad absoluta. Cada medio, cada fuente, cada persona tiene su versión, su interpretación de los hechos. Y la prensa del corazón a veces exagera o manipula la información para generar más impacto, para vender más ejemplares, para obtener más clics en sus páginas web. Es importante ser cautelosos, críticos, y no creer ciegamente en todo lo que se lee o se escucha. Lo que sí es cierto, y esto es innegable, es que las palabras de Khan Yaman, independientemente de su intención, fueron mal recibidas por una parte del público, y en particular, por los fans de Demet Özdemir. El malestar se hizo evidente en las redes sociales, en los comentarios, en las reacciones. La duda, la sospecha se había sembrado, y el terreno estaba abonado para la polémica. Pero, ¿y Demet? ¿Qué hizo ella ante esta situación? Pues aquí es donde entra la parte de Demet Özdemir tiene razón. Al parecer, y esto es lo que más llamó la atención, Demet no respondió directamente a las declaraciones de Khan. No hizo declaraciones públicas ni lanzó mensajes en redes sociales, no alimentó la controversia, no entró en el juego mediático. En lugar de eso, Demet actuó con elegancia. Con la serenidad de la que solo son capaces las grandes figuras. Se limitó a seguir con su trabajo, a mostrarse tranquila y centrada en sus proyectos actuales. No alimentó la polémica, no respondió a las provocaciones, y con su silencio, hizo que la situación se calmara. Se mantuvo fiel a sí misma, a su imagen, y evitó entrar en el fango de la controversia. Pero, ¿cómo Demet tenía razón en todo esto? Pues porque su actitud demostró que ante la adversidad, lo mejor es mantenerse firme, no entrar en discusiones estériles y seguir adelante con la cabeza en alto. Demostró ser una profesional, que no se deja llevar por los chismes y rumores, que valora su trabajo y que no necesita recurrir a la confrontación para defenderse. Con su silencio, Demet envió un mensaje claro: la elegancia, el trabajo y la profesionalidad son las mejores armas. La reacción de Demet Özdemir fue aplaudida por muchos. Sus fans la elogiaron por su madurez, por su buen hacer y por su capacidad de mantener la compostura ante la tormenta. La prensa, que había contribuido a crear la polémica, también se vio obligada a reconocer la actitud ejemplar de Demet, destacando su profesionalismo y su capacidad para no caer en la trampa de la controversia. Al final, el revuelo mediático fue disminuyendo, la tensión se relajó, y la situación se normalizó. La calma, como suele suceder, llegó después de la tempestad. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Qué nos enseña este episodio del mundo de las telenovelas turcas? Primero, que las palabras tienen poder, y que es importante medir lo que decimos, sobre todo cuando somos figuras públicas, con una gran influencia sobre el público. Las declaraciones de Khan Yaman, independientemente de su intención, generaron un conflicto innecesario, una tormenta en un vaso de agua. La prudencia, la cautela, es fundamental en el mundo del espectáculo. Segundo, que es importante ser profesionales y no dejar que los rumores y los conflictos personales afecten nuestra imagen pública. La actitud de Demet Özdemir fue un ejemplo de madurez y profesionalidad, de saber estar por encima de las circunstancias, de priorizar el trabajo y la imagen personal. Tercero, que el silencio a veces es la mejor respuesta. Demet Özdemir demostró que en ocasiones, no es necesario responder a las provocaciones para demostrar quiénes somos, para defender nuestra integridad y para mantener la calma. El silencio en determinadas circunstancias es una declaración de intenciones,
una forma de decir, no me voy a dejar arrastrar por este juego. Cuarto, que la prensa del corazón, a veces, puede ser un arma de doble filo. Es importante tomarse las noticias con cautela, no creer todo lo que se dice y ser críticos con la información que recibimos. La prensa, en ocasiones, puede distorsionar, manipular, exagerar para generar más impacto y obtener más beneficios. Y finalmente que las relaciones entre las estrellas de televisión son complejas, y que es imposible saber la verdad absoluta. Detrás de las cámaras en el set de grabación existen dinámicas complejas, roces, tensiones, que escapan a la comprensión del público. Es imposible juzgar, opinar, sin conocer todos los detalles. Pero a ver, ¿qué más sabemos de todo esto? ¿Cómo terminó el asunto? Pues la verdad es que al final, todo quedó en agua de borrajas. Can Yaman no hizo ninguna declaración oficial, no se retractó, no pidió disculpas. Demet Özdemir por su parte siguió con su vida profesional, centrada en sus proyectos, sin hacer referencia a la polémica. El tiempo lo cura todo, dicen, y en este caso, el tiempo hizo que el escándalo se desvaneciera, que la atención del público se desviara hacia otros temas, hacia otros dramas. Pero, ¿cuál es mi opinión personal? Pues creo que Can Yaman en esta ocasión se equivocó. Tal vez no lo hizo a propósito, tal vez sus palabras fueron malinterpretadas, pero sus declaraciones generaron un malestar innecesario y pusieron en riesgo su imagen pública. Y creo que Demet Özdemir actuó de forma inteligente y sensata, demostrando que es una gran profesional, que sabe gestionar la presión mediática y que tiene una gran capacidad de resiliencia. Creo que Demet supo leer la situación, y entendió que la mejor estrategia era ignorar la polémica, seguir adelante con su trabajo y dejar que el tiempo pusiera las cosas en su lugar. Y al final, esa estrategia resultó ser la más efectiva. En definitiva, amigos, el mundo de las telenovelas turcas está lleno de sorpresas y de dramas. Y esta historia, aunque ya haya terminado, nos deja varias lecciones importantes. Nos enseña la importancia de la prudencia, de la profesionalidad y de la capacidad de mantener la calma en momentos de crisis. Y no olvidemos que todo esto nos mantiene pegados a la pantalla, a la espera de más chismes y noticias, a la espera de nuevos dramas que nos emocionen, que nos hagan reír y que nos mantengan en vilo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan enterado de todo este embrollo con Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que pueden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer lo que piensan, sus opiniones, y saber si están de acuerdo conmigo o no. ¿Creen que Can Yaman se equivocó? ¿Piensan que Demet Özdemir actuó bien? ¿Qué lecciones sacan ustedes de esta historia? Cuéntenmelo todo. Su opinión es muy importante. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal. Es muy importante para que sigamos creciendo y trayéndoles más chismes, más noticias y más información de sus estrellas favoritas. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.